Hola Viviana, oye, buenas noches. Te agradezco mucho que te dé el tiempo para conversar con nosotros de este tema que es bien interesante como el eneagrama. Hola Eh, Eduardo. Hola, pues, y nada, pues me gustaría que partiéramos rápidamente y preguntarte en términos generales qué es lo que es el eneagrama y un poco que nos cuentes sobre su origen y qué es lo que es. Vale, gracias Eduardo a ti también por la invitación, la apertura de este tema que no es muy conocido. Te cuento, el eneagrama es una antigua y poderosa herramienta psicoespiritual de autoconocimiento, desarrollo personal, bueno, viene de muy antiguo, desde más de 5.000 años de antigüedad del mundo eh, de lo que era Asia Central y que mezcló elementos como de distintas religiones, tradiciones como el Islam, el judaísmo, el catolicismo, y se fue transmitiendo en el fondo de manera secreta, oculta, esta es la parte mística, a través de maestros, los maestros sufí, que lo transmitían en forma oral, porque no existía la escritura. Y este conocimiento se fue traspasando boca a boca, y se llegó a pulir, digamos, hasta que llegó a Occidente y se transformó en una herramienta ya más psicoespiritual, como te decía, porque aborda justamente las variables psicológicas, mentales, emocionales, comportamentales y espirituales del ser humano. Y este, en el fondo, que es un modelo, un sistema de autoconocimiento de todos los seres humanos, que incluye a toda la amplia gama de seres humanos que existimos en el mundo, nos va categorizando de alguna manera, nos va ordenando en 9 números, ¿ya? 9 números que se agruparon con un nombre específico cada uno, que fue lo que sistematizó Claudio Naranjo, finalmente, para entender nuestro psiquismo y nuestros comportamientos, ¿ya? A través de este número que en el fondo es un personaje, ¿ya? Un personaje que tiene que ver con nuestras dinámicas profundas, más inconscientes, que son las que nos van determinando, nos vamos como ahí atrapando en ese personaje, ¿no es cierto? Y nos permite como conectar también con esta esencia real y verdadera de quienes somos, ¿ya? Entonces, estamos siempre en esta como dualidad del personaje, que es lo ficticio, lo que no somos, versus lo que realmente sí somos, pero que queda tapado, escondido por el personaje. No sé si se entiende ahí. No, de acuerdo, súper. Mira, se me vino a la mente un poco el tema de los arquetipos de Jung. ¿Tiene algo que ver con eso? Mira, no directamente, pero Ujú. sí, si tú sabes de Jung, te serviría mucho entender esto, porque es un orden diferente, pero sí también se habla de algunas personas o números que eneatipos se llaman acá, bueno, de hecho ahí tengo el dibujito, De no acuerdo. sé si te lo puedo mostrar de Pero repente, claro, pero claro, si tú quieres, por mira, supuesto. sí, mira, a explicártelo mejor. Em, Mira, ahí me inspiré. Este es como el diseño, el dibujo con el que se Ujú. simboliza el eneagrama en torno a esta figura central de triángulo de 3 puntas y las otras 6 puntas que se llaman el hexagrama en torno a este círculo. Y alrededor de este círculo se configuran estos 9 eneatipos que en el fondo son arquetipos psicológicos exactamente, y cada uno con sus dinámicas, porque estos están relacionados unos con otros, obviamente, y hay interacciones entre ellos. O sea, es un modelo vivo, ¿ya? Y claro, al igual que el modelo de Jung, acá también se habla como de tipos que son más extrovertidos y otros que son más introvertidos. Ya, eso se diría que es como algo que sí, se puede ver y se ve en los comportamientos. Oye, Sí. Viviana, y tomando en consideración que tú eres psicóloga, ¿cómo integra el eneagrama en tu práctica terapéutica, por ejemplo? Sí, mira, yo lo integro, bueno, desde una mirada más holística integral, que es lo que yo trabajo, más afín, yo tengo más afinidad con el modelo más transpersonal. Por eso cabe súper bien este modelo que incluye la variable espiritual. Y obviamente, bueno, aquí igual se integra lo otro, porque está mucho hablando también de los patrones inconscientes, ¿ya? Se ven las creencias, los patrones automáticos, ¿ya? Y obviamente incluye todo el espectro de conductas humanas, porque también esto como tú lo ves, porque obviamente es un modelo como teórico, pero como tú lo ves en la conducta observable, en las conductas que hacemos las personas, desde lo más sano.
o luminoso o integrado, que se llama acá en este modelo, o lo más insano o desintegrado. Y ahí se vincula directamente con toda la parte más como patológica, si queremos decirlo de alguna manera, o desintegrada. Si bien no es un modelo diagnóstico, eh, ni manual psiquiátrico ni psicológico, como un DSM, por ejemplo, sí te da un acercamiento real a posibilidades de conducta y existen correlaciones entre ciertos eneatipos psicológicos y ciertos trastornos o enfermedades psicológicas, ¿ya? Y por los comportamientos, y porque es mucho más probable que ciertos eneatipos desarrollen ciertas enfermedades, ¿te fijas? Entonces ahí hay un link como bien interesante que se ha visto, Absolutamente, de acuerdo. sí. Oye, Viviane, ¿qué beneficio has observado tú en las personas que tú has tenido oportunidad de ver a propósito o a través del eneagrama? ¿Cómo fue la pregunta? ¿Me la podrías repetir? ¿Cuáles son los beneficios, no, sí, cuáles son los Los beneficios que tú notas, beneficios. digamos, en el trabajo al utilizar el eneagrama, en las personas a las cuales tú ves? Sí, beneficios, bueno, indudablemente me lo dicen las personas, lo reportan ellos y los veo yo también, en términos como súper concretos, porque la persona empieza primero a mirarse, empieza a autodetectarse, entre comillas. Y bueno, al principio cuando llegan, digamos, a trabajar conmigo con esto, hacemos una especie de diagnóstico, una identificación que se llama con el eneatipo, que es en el fondo encontrarte a ti mismo, encontrar tu personaje. Y ahí es como el momento en que yo le digo que empiezan a caer las fichas, ¿no? En que la persona dice, ah, aquí estoy atrapado, este es mi modelo, este es mi eneatipo, este es mi personaje, aquí está mi dinámica interna, aquí estoy atrapado. Entonces, eh, al encontrarte ahí, tú puedes verte en lo que te sale ese patrón automático, que obviamente es inconsciente y obviamente es lo que te hace sufrir, contigo mismo y con los vínculos con los demás. Eh, pero lo que tiene este modelo, que es lo que por lo cual a mí me gustó mucho, es que además no solo te muestra eso, sino que te da los caminos de salida. Y te dice, mira, si tú eres tal número, a ti te conviene irte por este lado, por este camino, ándate por allá, no te vayas por acá, porque si te vas por acá te vas a enfermar. Y eso es un poco lo que sale también simbolizado acá, representado en todo esto, que es un simbolismo muy como profundo, ¿no? Entonces, es como una mirada obviamente bien integral y los beneficios los empieza a ver la gente al poco tiempo de ya conocerse el modelo y de encontrarse ellos mismos en sus dinámicas internas, ¿no? Eso te podría De decir. acuerdo. Oye, Viviana, y que a mí me llama un poco la atención o me gustaría saber cómo llega la gente a ti respecto de tu quehacer. ¿Llegan a ver el eneagrama contigo o llegan a hacer un tratamiento? ¿Mm? Y a propósito de eso, tú utilizas primero el eneagrama. ¿Cómo es un poco la dinámica bajo la cual las personas te van a visitar? Mm. Sí, mira, al principio llegaban las personas como muy desde la parte clínica, digamos, y como era poca gente la que sabía de enneagrama todavía, afortunadamente cada vez más gente ya sabe. Yo no sé si tú conoces de enneagrama también o no. Pucha, lo he oído hablar y he tenido la oportunidad de conversar con algunas colegas. Normalmente ¿Ya? son chicas ¿Ya? que dicen que lo utilizan en la práctica terapéutica, Ya. pero pocaso, Pero es pocaso no, lo que sé, pues, no, no. ya no No, he yo creo que va a ser profundizado mucho en el interesante modelo. esto para, Ya, para meterte más, sí. Yo claro, creo que para te voy mí a y para dejar harta ahí gente, sí, yo creo que puede ser la muy curiosidad. interesante, claro. O sea, bueno, para mí por lo menos fue un momento antes y un después, desde que porque yo llegué a esto un curso primero yo, ¿cachai? Como para conocerme yo. Entonces fue como un wow, así, un momento súper expansivo y de revelación. Y fue tan potente que yo dije, no, yo tengo que aprender y enseñar esto. Entonces, claro, fui de a poquito en la clínica, como te decía, en la consulta, como, mira, tú sabes esto, y les iba como yo hablando un poco en la consulta a las personas de estos modelos y de estos personajes. Entonces como que les hacía una mini clase. Y de a poco me fui dando cuenta que era tan potente y tan transformador que, bueno, empecé a desarrollar cursos y, bueno, ya llevo años dando cursos en una municipalidad y todo. Y ya después como que separé un poco las áreas de consulta y la parte como ya de capacitación y
la gente ahora me empieza a llegar por recomendaciones y también porque buscan directamente terapia con eneagrama. Entonces, eso me ha pasado los últimos años, el último tiempo, y ha sido súper heavy porque en el fondo como que yo no me lo esperaba y se empezó a dar así solo, porque al final igual es como un plus que esto integra mucho la parte, como que complementa muy bien la parte, el trabajo terapéutico que uno puede estar haciendo, porque en mi caso y en mi opinión personal, conocerte tú en este modelo es como que te pegan un acelerón, así yo digo, eso como que te ahorras varias sesiones de terapia. Entonces, eso está bueno. No, no, Sí. además la otra cosa que yo encuentro bien interesante a propósito de lo que tú me estás comentando y un poco el camino que me estás relatando es que tu propio entusiasmo, digamos, respecto de la herramienta, Mm, el instrumento, del conocimiento o esta sabiduría, la verdad que no sé cómo circunscribirlo, sí, obviamente va a ayudar a que otras personas sientan algo similar, pues a que se sientan un poco sí, embebidas de ese entusiasmo. Y mira, precisamente sí, respecto de... totalmente. No, O O sea, yo estoy rayada, digo, yo estoy rayada con el enneagrama, yo soy enneagrama lover, sí, súper fan, sí, sí, muy bueno, fanática. en Pero la misma investigación, dentro de los factores de adherencia está la motivación del terapeuta o que el sí, terapeuta, digamos, tenga una gran motivación respecto de la manera particular en cómo vivencia, experimenta y entiende, digamos, sí, su sí, modelo o su pool de herramientas, por llamarlo de alguna manera. Por lo tanto, exacto, me hace mucho sentido claro, que eso siga involucrando, digamos, a través de tu vivencia corporal, emotiva, a mm, otros. Oye, sí, y respecto sí, del uso en sí mismo, y obviamente manteniendo el tema de la confidencialidad, disculpa, me gustaría sí, preguntarte si hay algún tratamiento o alguna experiencia a propósito del eneagrama que haya tenido un mm. impacto que tú encuentres que sea potente, que sea interesante de comentar, de dar a conocer. ¿Algún caso te refieres? Sí, claro. ¿Alguna persona? Sí. Sí, 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 de hecho tengo varios casos, pero hay uno que me llamó mucho la atención porque lo cerré hace muy poquito, la di de alta. Hicimos una pausa y esta era una mujer que tenía una edad mediana, como unos 40 años, con un historial bien largo como de depresiones, incluso hospitalizaciones, con una infancia bien dura, múltiples síntomas, bueno, bien desmotivada con la vida, crisis vocacional importante, pérdida de sentido de vida, con muy baja energía, etcétera, baja autoestima, muy desconectada de ella misma, con pocas herramientas. Y bueno, estaba incluso como con crisis de pánico al principio, muy paralizada, como con hartas cosas importantes. Y ella, de hecho, llegó a mí como un poco por el diagrama, si no me equivoco. ¿Y qué fue lo que empezó a pasar? Que fuimos, bueno, primero que nada, no pude entrar al tiro con el diagrama, eso sí, te lo digo porque había que estabilizarla, y estaba como muy grave. Y de hecho tuvo que retomar también con su psiquiatra. Y entonces, ya cuando una vez que se estabilizó con los fármacos, pudimos ya empezar a hacer un trabajo ya de mirada interna, introspección y cuando ya estaba estabilizada. Ahí recién tú puedes empezar a hacer el trabajo como más profundo, ¿ya? ¿Y qué fue lo que pasó? Que, bueno, esta persona empezamos a hacer el trabajo con el Enneagrama a través de un juego que yo uso que se llama el Enneagrama Game, que es un juego con unas cartas, que es una versión más moderna del Enneagrama, pero que también tiene harta investigación detrás. Y empezamos, bueno, con este juego y aparte de todo lo que hacíamos entre medio de las terapias, más trabajo somático, etcétera, ella se fue reconectando con ella misma, se fue encontrando y se empezó como a reencantar con la vida, se empezó como a transformar físicamente, mentalmente, emocionalmente, se empezó a estabilizar anímicamente, y empezó a conectarse con su propósito de vida del cual se había desconectado. Entonces fue muy bonito porque ella misma empezó como a motivarse y empezó a como conectarse con hobbies antiguos que tenía botados, empezó a meterse a clases, a buscar cosas por ella misma, empezó como a fortalecer su autoestima, su seguridad personal, creer más en ella, ¿te fijas? Y como que dejó de centrarse tanto como en su dolor, en su historia dolorosa, y se empezó como ella misma a enfocar en darle más un sentido como más profundo, más de disfrute también con la vida, ¿no? Como de conectarse con sus recursos, todo eso, y fue como realmente súper lindo, súper, súper lindo. Entonces,
Yo diría que es el caso como más épico o reciente que tengo porque fue súper así, wow. Y no en tantas sesiones tampoco. Entonces, eso me dejó como muy contenta. Mira qué Así que bonito. Mira, sí, te quiero sí, fue llevar lindo. a otro lado a propósito no solamente del enneagrama, sino que varios Mm, instrumentos, herramientas, sabidurías que de repente utilizamos los psicólogos o personas que no somos psicólogos. Em, ujú, y es por el lado de las críticas que puede recibir, digamos, cómo tú respondes mm, a las críticas mm. que eventualmente se desarrollan o se vinculan con el enneagrama, por ejemplo, en particular. Sí, sí. Bueno, obviamente, como todos los modelos teóricos, tiene críticas, tiene adeptos y detractores. Y el eneagrama, obviamente, que tiene su gran, no sé si tantas detractores, pero sí tiene algunos cuestionamientos en torno como a la parte del método científico y de la predictibilidad, ¿no es cierto? La confiabilidad, la validez de los tests, por sobre todo, porque hay unos tests como que te permiten supuestamente identificarte, los cuales igual se han estudiado, ¿ah? Hay un test de rizo, por ejemplo, que es como el más típico, que está como más validado, y incluso he escuchado que está validado en la población chilena. Pero se están haciendo investigaciones constantemente, ¿ya? Lo que pasa es que creo que falta quizás un poquito más de cuerpo teórico, pero Oye, Viviana, gracias. Disculpa, hubo una interrupción y quedamos en que tú me estabas hablando de que actualmente hay varios trabajos de validación respecto del enneagrama. ¿Podrías comentarnos un poquito más para ir cerrando la idea, porfa? sí, sí, mira, yo no me metió tanto en verdad, pero lo que sí sé es que hay una chilena que es una colega, la Claudia Nario, con Hugo Kruger, que se han metido en el enneagrama en la parte organizacional. Ellos hicieron unos estudios y por otro lado está, me parece que en Estados Unidos o en Inglaterra, una señora que se llama Anna Sutton, que hizo un análisis factorial del tema y encontró como hay unas cosas como estadísticas importantes, ¿no? Eh, o sea, el que quiere, digamos, indagar en eso, hay información, solamente que yo personalmente no me he metido tanto porque no me ha dado como ese trabajo, pero sí existe y para mí la verdad que yo soy más cualitativa, entonces para mí los casos de éxito ya son suficientemente válidos como para validar, digamos, el modelo, la antigüedad además y lo que yo veo en mi consulta, digamos. Entonces eso te diría por un lado, más digamos que la extensión que ha tenido a lo largo del mundo, que ya te diría que están los cuatro continentes, si es que no están los cinco. El tema de las distintas aplicabilidades que tiene, aplicaciones, digamos, por la parte clínica, la parte educacional, la parte laboral, en empresas, organizaciones, que se está usando incluso ahora, hoy en día el Eneagrama para la selección de personal, equipos de dinámicas de trabajo, identificar liderazgo, hacer grupos de trabajo, orientación vocacional, trabajo con niños, trabajo con pareja. Entonces, como que ha sido tan amplio el espectro que para mí eso ya es como suficiente. Y por otro lado, lo que yo he escuchado por lo menos, que se está tomando como base, bueno, esto me lo dijo una persona que me buscó también por Enneagrama, que es actriz, y ella conocía el Enneagrama porque ella lo conoció, se lo enseñaron como actriz. Y de hecho se está usando en muchos guiones de películas y de series en Hollywood. Entonces, ahí yo digo, bueno, aquí algo hay, ¿no? Em, entonces, como te digo, está la parte estadística. Quizás lo más cuestionado también son lo de los tests, porque obviamente también es importante que tengan confiabilidad y validez. Y yo los tests igual los ocupo un poco como un juego, como una forma, como una primera aproximación, porque en el fondo al igual que todos los test, tú puedes cambiar, siento yo, según el momento que tú respondas. Hay variables internas que uno no puede controlar. Pero sí, yo te diría que probablemente sí mide lo que quiere medir, al menos en términos de comportamiento. Entonces, lo más como importante te diría yo que sería ver cómo se comporta la persona a lo largo de su historia vital, ¿ya? Como ver toda la secuencia como biográfica para llegar a la motivación principal, a la raíz también de esos comportamientos y las motivaciones inconscientes que están detrás de lo manifiesto. Y eso yo te diría que es más potente que un test, una medición particular, específica, concreta de un momento. Em, y eso obviamente más la autoobservación, más el trabajo interno, seguir a lo mejor un trabajo como
acompañamiento, de autorregistro de tus propias conductas en un diario, por ejemplo, tipo journaling, ¿no es cierto? Como escribir tu bitácora. Yo diría que todo eso te va configurando porque para mí lo más potente es cuando la persona se encuentra a sí misma en esto. Más que alguien te diga, mira, tú eres tal número, o que un test de una revista o de un sitio web te diga, mira, tú eres tal eneatipo. No, yo creo que este es un camino mucho más largo, la vuelta es mucho más larga y profunda para que sea realmente certera y auténtica es cuando tú te encuentras a ti mismo, en tu propia dinámica interna, en tu propia trampa, en el fondo, con esa parte que en el fondo uno nunca quiere como decirle a nadie porque te genera mucho miedo y vergüenza, que es un poco lo que pasa cuando uno se encuentra en esto, uno dice que atroz, que terrible, que horroroso, porque te ves tu lado oscuro ahí, ¿no? Pero de eso nadie se puede arrancar, porque es una verdad tan como irrefutable que es como ese momento eureka que te decía yo, es como te cae la ficha y tú dices, uff, aquí estoy, aquí no me puedo mentir a mí mismo. Y ese es el momento como de revelación que te hace decir, sí, en realidad este soy yo. Oye, perfecto. Y precisamente para aquellos que quieren investigar un poco más de qué se trata, conocer de Eneagrama propiamente tal, Ujú. ¿qué libros, qué recursos o autores tú recomendarías para profundizar en ello? Sí, hay varios muy buenos. Hoy en día hay mucha bibliografía, hay mucho video también, hay muchos autores, algunos psicólogos, otros no. A mí me gusta, a ver, mira, yo tengo aquí los nombres anotados de los libros, pero hay una autora que se llama La Maite Melendo, que es como para principiantes, que tiene un libro que se llama En tu centro del Eneagrama, que es muy, muy bonito, muy simple, fácil de leer. También está la Cristina Graino, que tiene un libro que se llama Un camino hacia la luz, que también es bastante simple, sencillo de entender para los que no saben de Eneagrama. Y después está una psicóloga que se llama Virginia Gawel, que es una argentina que tiene harto publicado también al respecto. Tiene libros digitales gratuitos. Y después está el Borja Vilaseca, que no es psicólogo, pero sí es un español que está en el mundo del desarrollo personal hace hartos años, que también tiene un libro y tiene hartas conferencias publicadas en internet, en YouTube. Y ellos yo diría que lo explican súper bien, como para partir. Después ya hay otro, yo te diría que hay otro nivel de eneagrama como para la gente intermedia y hay otro nivel que ya es más avanzado, que ahí está, por ejemplo, Claudio Naranjo y ya gente más como de más peso, digamos, y con más trayectoria, y con libros que son así gordotes que ya son más difíciles de digerir, ¿no? Así que hay para todos los gustos. No, perfecto. Tú hace un rato nos los comentaste, digamos, de que ofreces talleres o que estás vinculado a concursos. ¿Podrías hablarnos un Ujú. poquito sobre ello? Sí, Eduardo, mira, yo llevo ya como 10 años más o menos haciendo cursos. Partí presencial, ahora ya estoy en el formato online y hago cursos como básicos y avanzados para que las personas se puedan como obviamente conectar con el modelo, con ellos mismos, entender la dinámica y desde ahí como ver todo esto que yo te explicaba. Eso es una de las cosas que hago. Y lo otro que hago, bueno, que de hecho quiero partir ahora en agosto un curso básico, ¿no es cierto? Que son cursos como igual no tan largos, digamos, unas 4 sesiones, como para allá en unas 8 horas tú ya te vayas con lo principal, que igual es harta materia, pero ya te vas como con una noción básica y te logras ya la mayoría de la gente encontrarse. Eso lo quiero partir ahora como en agosto y por otro lado tengo lo que te decía del juego, que es algo que aprendí hace poco después de la pandemia, digamos, que es un juego que te lo voy a mostrar acá también un poquito, que es este tablero, mira, que también con el mismo modelo de base, con los 9 eneatipos, que agrupa acá los 9 eneatipos en base a 3 cerebros principales, que son el mental, el instintivo y el emocional, que se supone que tenemos todos los seres humanos. Y acá en el fondo se dan distintas configuraciones de cerebros, donde hay unos que predominan más, hay algunas personas que nos predomina más el cerebro mental, otros el emocional o el instintivo, y según eso se van dando distintas configuraciones. Y eso yo lo trabajo con este juego que es online también puede ser presencial, pero online con unas cartas. Y estas cartas se van haciendo unas preguntas con ciertos como neurocomportamientos que se llaman acá, que te permiten a ti encontrarte en un eneatipo en particular.
¿Te fijas? Entonces ahí la persona conecta con su lado luz, su lado sombra, se ve cómo se está manifestando ese comportamiento o si no se está manifestando el comportamiento. Y esto es mucho más ligado como al coaching, ¿ya? Pero también tiene una base como de PNL y de neurociencia. Entonces está bien interesante porque es como una versión mucho más moderna del eneagrama con la base antigua que yo te explicaba al principio, pero que esto lo hizo un colombiano que estudió, se metió en el tema con una universidad allá en Colombia y todo, entonces tiene también como una investigación súper interesante. Y eso se trabaja en forma individual o con parejas también. Oye, perfecto. Oye, finalmente, para alguien que nos esté escuchando, cualquiera, o como llegue esta Sí. información, digamos, que estuviera interesado en, en visitarte, en generar un tratamiento contigo, ¿qué crees tú que es Ujú, importante que sepa de manera previa antes ujú. de ir a verte? Mira, la verdad que no hay como requisitos así per se, digamos, porque cualquier persona puede saber y aprender de eneagrama, pero sí yo te diría que es bueno como, o es deseable, quizás lo ideal sería quizás después de los 18, 25 años, porque antes de esa etapa obviamente está todavía la persona y la identidad y la estructura de personalidad en formación, el sistema nervioso está en desarrollo todavía, ¿no es cierto? Entonces como que yo te diría que después de los 25 ya está como más claro el norte de la persona, hay una etapa de la vida desde la visión del desarrollo, ¿no es cierto?, que ya está más estable. Entonces se esperaría que ya la persona esté como más armada, ¿no? Eh, pero igual puede estar una persona pasando un momento de crisis y puede llegar, pero obviamente habría, si es que hay una cosa muy urgente, habría que estabilizar eso primero, obviamente, apagar el incendio, que es como el caso que te conté de esta señora, y después que apagamos el incendio, ya, ahí puedo entrar en más profundidad de tu cosa más profunda, ¿no? Eh, y eso te diría que es como lo principal, ver cómo, en qué está la persona, cuáles son sus motivaciones, en qué etapa de vida está, cuáles son sus expectativas. Y desde ahí nada más que estar abierto a aprender y conocer este modelo. ¿Te fijas? Así que en realidad eso sería como lo principal. Oye, súper. Viviana, te agradezco mucho, Sí, agradezco la paciencia, es tarde, se nos cortó entre medio. sí, no, tranqui. Pero em, se entendió, yo entiendo que fue que... sí, entiendo Tú lo entendiste que es lo principal. Tú que no sí, o sabías sea, tanto, por supuesto, sí. captaste como la esencia del modelo. Yo entiendo que sí, entiendo que sí, Ya, entiendo que es una eso herramienta, espero. entiendo que es una herramienta interesante. Mm, eh, Pero mira, lo que yo encuentro interesante, además, digamos, de que yo eventualmente pudiera entender o no, es mm, un poco la emanación de lo que tú estás expresando, de lo que estás comunicando, ujú. y que ojalá, digamos, llegue a varias personas y a varias personas, digamos, le haga sentido y Sí, puedan de alguna manera también interesarse en esto, digamos, y también lo que más exacto. rescato harto, digamos, es la integración con lo que tú puedes hacer como psicoterapeuta, así que Sí, simplemente sí. agradecerte y eso, pues. Sí, pues Ah, no, gracias a ti también por la apertura, de abrirte a cosas diferentes, nuevas, sobre todo esto del juego que te digo yo, que no es tan conocido todavía y es súper novel- y es súper interesante, está súper entretenido. Así que también ahí los invito a todos los que quieran explorar eso, en esto sí, a abrirse a esto, porque la verdad que es súper transformador, es bien potente. Así que encantada yo, quienes quieran ahí que les explique o les cuente, feliz recibirlo en mis cursos, mis terapias, lo que quieran, encantada. Así que gracias a ti por la posibilidad también de abrir a esto que se expanda. súper. No quiero resaltar Eso, también un poco lo que conversamos previamente, la actitud de alguna manera como reverbera tu presencia respecto de lo que tú estás comentando y eso genera entusiasmo, po. es que yo me enamoré de este modelo, estoy de verdad apasionada, por eso te digo que me genera ese como entusiasmo, ¿no? Así que porque además yo lo viví del otro lado. Te fijas, yo partí como alumna, entonces yo creo que eso me motivó mucho y cuando fue, ¿no? Uno cuando hace clic con algo es porque te conecta emocionalmente, ¿no? Entonces desde ahí que viene un poco esta motivación en mí. Exactamente, y eso también genera motivación a otros. Oye, Viviana, muchísimas gracias por la paciencia. Se ha cortado un par de veces todo esto y ha estado hoy estoica al pie del cañón.
Gracias por comunicarnos súper bien lo que es el enagrama y también por el entusiasmo vinculado con lo mismo Mm, y nada, pues, y la vinculación que tiene que ver con la psicoterapia en este caso, digamos, dado que tú eres psicóloga, te lo quiero agradecer. sí, sí, no, gracias a ti. Yo la verdad que recomiendo mucho el eneagrama para los psicólogos porque complementa súper bien nuestro trabajo. Yo lo había como escuchado muchos años y la verdad que cuando ya lo estudié, que fue por mi cuenta, porque esto no se enseña mucho en las universidades, fue realmente transformador. Así que invito a conocer este modelo que realmente es poderoso. Es como que te ayuda a empoderarte además. Así que de verdad que súper, súper recomendado. No, súper. Y espero que a Así través de que esta, gracias, no, gracias a ti, y gracias ojalá, nuevamente, digamos, sí. a través de la entrevista, digamos, personas puedan llegar, digamos, a ti, pues. Así que nada, un Así abrazo a la sea. distancia y Gracias, hasta otra, pues. gracias, igual a ti. Un abrazo, gracias. Chao, chao.